Hola, planeta Tierra, y bienvenidas a todas a nuestra actualización Facial Team en castellano hoy. ¿Quién soy? Soy Lilia y mis pronombres son las femeninas. Y he trabajado en el colectivo trans desde el año 2008. Iniciamos estos eventos live para hacer llegar contenido actualizado que necesitas sobre la transición de género de forma asequible. Por favor, dinos dónde sois, de dónde sois y vuestras preguntas lo pone aquí en el chat. Los comentarios los estamos viendo y vamos a ir contestando. Por favor, cuéntanos y pregúntenos lo que quieran. Pondremos allí abajo también los enlaces de interés sobre la marcha. Hoy estamos con el cofundador y CEO de Facial Team, Dr. Luis Capitán, que compartirá algunas noticias sobre los proyectos de Facial Team y los planes para recuperar nuestra actividad una vez que termine el confinamiento. Gracias, Dr. Capitán, por compartir con nosotros, seguidores, hoy. Un placer, muy contento de estar aquí esta tarde y compartir un rato con la gente que tenga ganas de escucharnos. ¿Hace buen tiempo ahí en Granada? Hace un tiempo fabuloso, ya casi parece verano. Sí. Me he salido aquí fuera porque a la terraza de mi casa, porque si no con los niños dentro era un poco complicado. Totalmente, aquí también ya está haciendo muy buen tiempo aquí en Ronda y igual estoy encerrada con los niños allí en otro sitio. Bueno, pues voy Todo el a mundo está igual. presentar, voy a introducir un poco a Muy Dr. bien. Capitán. Voy a hablar un poco de Facial Team para personas que están viendo ahora o que está escuchando este live stream de forma posterior en grabación. Dr. Capitán y su socio cofundador, el Dr. Daniel Simón, comenzaron Facial Team en 2010 en Marbella, España. Una década más tarde, su equipo se ha convertido en un grupo integrado de más de 50 profesionales, con cirujanos, anestesiólogos, dermatólogos, enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas, acupunturistas, coordinadoras, todos dedicados a pacientes de cirugía de género facial. Algunos hitos de Facial Team incluyen más que 3.000 pacientes quirúrgicos de feminización atendidas. Más de 8.000 pacientes se han beneficiado de consultas o orientaciones totalmente gratuitas en 4 continentes. Dentro de la comunidad médica, además, tienen ahora publicaciones científicas galardonadas, con un total de 18 publicaciones, uno recién que ya salió hace poco, publicaciones científicas hasta la fecha. En el marco de formación profesional también ofrecen un programa de entrenamiento único para futuros especialistas en la cirugía de feminización facial. Además, han llevado a cabo talleres educativos en instituciones como Johns Hopkins University, Mount Sinai, la reunión anual de la prestigiosa Sociedad Americana de Cirugía Plástica, que no es poco. Dr. Capitán fue invitado por WPATH, que es la Asociación Mundial de Profesionales en Salud Trans, el único que existe en este sector, para formar parte de un grupo de trabajo quirúrgico para su 8ª edición de las guías de buenas prácticas. Esto es un trabajo que contempla las bases médicas en la atención sanitaria para el colectivo de pacientes trans. Bueno, yo creo que eso dice un mogollón. Es un honor para mí estar aquí presentando a mi jefe. El honor es mío, Lilia. Gracias por una presentación tan bonita y tan maravillosa. Y bueno, pues gracias a toda la gente que está ahí detrás de la pantalla, viéndonos ahora en directo o que conectará en algún otro momento para ver este live, ¿no? A mí me gustaría empezar este live, ¿no? Que en el fondo lo que vamos a hacer es un recorrido por lo que ha pasado en los últimos meses y cómo nos estamos preparando para los meses que vendrán. Pues bueno, pues rindiendo en primer lugar un homenaje a todas las
víctimas que desgraciadamente pues, han fallecido o han enfermado por culpa del virus. Y también pues un agradecimiento muy profundo a toda aquella gente, colectivo médico, gente que ha seguido proporcionando comida, cuerpos de seguridad, pues a toda aquella gente que ha hecho que estos meses hayamos podido tener una convivencia lo más normal posible. Y por supuesto, por último, quería rendir también un homenaje y unas palabras de agradecimiento a todas aquellas mujeres trans que durante periodos de confinamiento, que siempre pues suponen momentos de estrés, porque digamos que la convivencia se intensifica en todos los aspectos, unas veces para lo positivo, otras veces para lo negativo, pues hayan podido vivir episodios pues no negativos o no especialmente buenos. Entonces, pues para ellas también un fuerte abrazo y un reconocimiento. Y por último, a nuestras pacientes, ¿no? Yo cuando hablo de nuestras pacientes, que siempre se me llena la boca porque en el fondo somos lo que somos gracias a ellas, pues en esta ocasión y por todo lo que estamos viviendo siempre me vienen dos palabras. Una es resiliencia, que demuestran durante toda su transición y muy especialmente en momentos como estos, y otra es comprensión, la comprensión que han tenido hacia nuestro equipo, entendiendo que estamos atravesando y viviendo momentos únicos posiblemente en la historia, ¿no? Del planeta Tierra. Entonces, pues ese agradecimiento y de forma muy, muy especial, pues para aquellas pacientes que en el mes de marzo y ya estando en Marbella no pudieron llevar a cabo su cirugía, y ahora contaremos un poquito el porqué, y para todas aquellas pacientes que ya con fecha de cirugía ofrecida, pues como digo, han mostrado su comprensión y nos han permitido reubicar su cirugía para un momento en el que podamos operarlas con todas las garantías y con la mayor seguridad. O sea que para empezar esto, pues agradecimiento muy sincero. Muchas gracias a todo el mundo. Muchas gracias. Eh, entonces, la idea era, nos había parecido interesante un poco cuando estábamos preparando esta live, contar un poco cómo hemos vivido todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque yo creo que todo el mundo, una de las cosas que se nos va a quedar en la memoria de todo esto es lo rápido que se precipitó todo. Nosotros ya a final de febrero entendíamos muchas cosas y veíamos que algo estaba pasando y que había que empezar a tomar alguna medida. Posiblemente una de las primeras medidas que se tomó pues, fue la de hacer que parte de la plantilla empezara a teletrabajar, es decir, que no asistieran físicamente al hospital, salvo en caso necesario, pues para empezar a evitar riesgos de contagio. Lo que pasó a partir de ese momento fue tan rápido que en la semana del 10 de marzo es cuando decidimos que no podemos seguir operando. Claro, fue una decisión muy complicada porque nos encontrábamos con varias pacientes internacionales en Marbella. Y era difícil decir a una paciente que a lo mejor ha venido desde Australia o desde América que su cirugía no se puede llevar a cabo. Pero cuando pusimos las cosas en la balanza y entendimos que el riesgo de un posible contagio y lo que eso podría suponer para la paciente no justificaba el hacer la cirugía, pues bueno, pues al final lo organizamos para que esas pacientes regresaran sanas y salvas a su respectivo país de origen, y a partir de esa semana Facial Team suspende toda su actividad. ¿Qué pasa? Que un grupo quirúrgico como el nuestro, que vivimos por y para hacer cirugía a nuestras pacientes, paró sus motores, porque el motor efectivamente es estar funcionando, estar operando, estar haciendo cirugía, pero se abrió una oportunidad, porque esto se podía entender de dos maneras, y yo esto lo hablo mucho con mi socio, con Dani, ¿no? Con Dani Simon. Aquí teníamos dos actitudes: o nos parábamos y nos sentábamos y esperábamos a que pasase, y cuando pasase volvíamos, o cogíamos la oportunidad de entender que nunca en nuestra historia íbamos a tener la impresionante oportunidad de parar 2 meses y mirar hacia adentro y reevaluar nuestros protocolos y ver qué cosas podíamos hacer mejor, y peinar muchas cositas que a lo mejor en el día a día no tienes tiempo de pararte y pensar sobre ellas. Y a eso nos hemos dedicado a prepararnos para que Facial Team, cuando todo vuelva a la normalidad, pues todavía pueda ofrecer un mejor servicio a nuestras pacientes. Eso es un poco como hemos vivido este periodo este periodo raro en el que nos hemos tenido que encerrar cada uno en su casa, ¿no, Lilia?
Sí, bueno, es raro para todo el mundo. Cada lugar está pasando lo mismo. La verdad que es un problema en todo el planeta y solo podemos hacer lo mejor posible y mirar por el bien de nuestra paciente y nuestro personal. Mm, efectivamente, entonces una vez que tenemos claro que el objetivo era ponernos a trabajar en un mejor facial team, eh, entendimos una cosa muy rápido y es que durante una serie de meses, que posiblemente empiecen muy pronto, vamos a tener que convivir en una situación donde va a haber una relativa normalidad, pero donde vamos a tener que convivir con el virus. Entonces ya a mitad del mes de abril empezamos a desarrollar, y me vaya a permitir que en este caso comparta con vosotros un poco la pantalla, porque para hacer un poco más amena la charla, Sí, bueno, comparta. pues empezamos a mitad del mes de abril a desarrollar los protocolos COVID, ¿no? ¿Por qué desarrollar estos protocolos? Porque sabíamos que en cuanto se hubiera un restablecimiento de cierta normalidad y principalmente se restableciera el tráfico aéreo, es decir, nuestro país permita que lleguen vuelos procedentes de otros países y esos otros países permitan volar a España, y esto es algo que todavía está un poco en el aire, pero ya vamos entendiendo que posiblemente a partir de mitad de junio, julio y los meses venideros empezaremos a ver un mayor movimiento aéreo. ¿Qué pasa? Que nosotros teníamos que dar una garantía absoluta de seguridad, de bienestar y de tranquilidad a nuestras pacientes. Entonces, nos pusimos a trabajar en lo que hemos definido como los protocolos COVID. ¿Y qué implican los protocolos COVID? Pues implican desde casi el momento del contacto entre paciente y coordinadora, cuando se empieza a generar la cirugía, ¿no? El momento de la comunicación para empezar a preparar la cirugía. Entonces, pues implica, por ejemplo, el hecho de que en caso posible vamos a requerir a las pacientes que vengan a operarse en periodos COVID la realización de test en origen. Que bueno, pues test en origen es simplemente saber que la paciente va a viajar en Marbella sabiendo que no es portadora del virus y por tanto no existe el riesgo de desarrollar mayor complicación a la hora de enfrentarse a su cirugía, ni tampoco va a ser una posible contagiadora del virus, ¿no? Vamos a explicar de forma muy detenida y muy minuciosa a la paciente todas las recomendaciones que consideramos debe llevar a cabo durante su viaje, es decir, cómo viajar con tranquilidad, con seguridad, ¿vale? Tampoco sin hacer un mundo, pero cumpliendo una serie de requisitos pues, que son importantes, ¿no? Y cómo desde unos 2 semanas antes de su cirugía tiene que hacer una monitorización de su estado de salud. Y todo eso va a estar siempre monitorizado y vigilado por su coordinadora y por nuestro equipo médico. De forma que cuando la paciente llegue a Marbella, sepamos que estamos, digamos, el símil sería, queremos proteger a nuestras pacientes dentro de una burbuja de seguridad, de forma que sepamos que cuando entren a quirófano, que cuando lleguen a Marbella, que cuando estén en su postoperatorio, las estamos aislando lo máximo posible de un contagio. ¿Vale? Y esto es lo que queremos transmitir con mucha fuerza. Y esto yo creo que lo vamos a ir viviendo a lo largo de los próximos meses. Es decir, posiblemente a partir del 15 de junio todo esto vamos a ir poniéndolo en práctica. Este protocolo ya está desarrollado y ya hemos empezado a implementarlo. Bueno, pues eso quería compartirlo un poco con vosotros, que creo que el tema del protocolo COVID, pues le hemos puesto mucho empeño, mucha dedicación, y yo creo que es una señal de no solo de identidad de cómo nos gusta hacer las cosas, sino y señal de garantía y de seguridad hacia nuestras pacientes. ¿Ha quedado más o menos claro, Lilia, o no? Yo creo que sí, ha quedado súper claro. Y con los bonitos gráficos que ilustra bien cada punto. En nuestro blog, que está ya publicado en la página web, se puede ver de forma detallada la información sobre el protocolo COVID. Y ahora aquí en los comentarios abajo vamos a compartir el enlace para que pueda leer ese blog. Tenemos una pregunta, doctor Capitán. Me ¿Cuáles encanta. son? Este es técnico, ¿vale? Ya entramos en algo técnico relacionado con procedimientos.
y están preguntando que cuáles son las nuevas técnicas para reducir la frente sin implante capilar. Vale, muy bien. Cuando hablamos de cirugía de frente, nuestro equipo normalmente siempre evalúa dos cosas. Por un lado, evaluamos la línea de pelo, porque en función del tipo de línea de pelo vamos a decidir dónde vamos a hacer la incisión para llevar a cabo la cirugía. Y en segundo lugar, lo que evaluamos es la anatomía de la frente, es decir, cómo tiene la paciente la frente y qué técnica de reconstrucción tenemos que llevar a cabo, ¿vale? En una paciente en la que no interviene trasplante capilar porque no tiene necesidad de tratar la línea de pelo o porque no quiere tratar la línea de pelo porque está cómoda con ella, ¿vale? Pues nos centraríamos en la reconstrucción de lo que conocemos como región naso-fronto-orbitaria. Naso de nariz, fronto-orbitaria, porque también involucramos a los rebordes orbitarios, ¿vale? Que digamos son, de forma muy vulgar, parte de la cuenca del ojo, ¿vale? Y todo ese área anatómica que involucra la frente, que involucra al reborde que está justo a la altura de la ceja, que involucra la forma de la órbita, que involucra a lo que conocemos como frontal bossing, ¿no? Eminencia frontal, ¿no? Que es el resalte que se tiene aquí muy marcado. Pues todo eso es lo que se reconstruye en la técnica, ¿no? ¿Y qué mecanismos empleamos? Pues empleamos primero, en la medida de lo posible, un abordaje invisible. ¿Qué significa un abordaje invisible? Que como queremos acceder a este hueso, cortamos en una zona en la que posteriormente la cicatriz pasa desapercibida. ¿Y qué otras técnicas empleamos? Pues empleamos técnicas que llamamos de escultura ósea. ¿Por qué escultura ósea? Porque lo que utilizamos son fresados a altas revoluciones. ¿Qué es un fresado a altas revoluciones? Pues una fresa es una herramienta con una serie de dientecitos muy afilados que al girar a miles de revoluciones, eso permite moldear el hueso como si fuera mármol. Eso nos permite jugar con las formas. Y también empleamos técnicas propias de reconstrucción, es decir, hay que cortar hueso, sacarlo y volver a ponerlo, pero en una nueva posición y en un nuevo formato. Juntando todas esas técnicas, lo que hacemos es que pasamos de una frente anatómicamente masculina a una frente anatómicamente femenina, pero respetando una serie de cosas muy importantes, como cuestiones de seguridad del seno, en fin, buscando siempre lo que siempre hemos dicho que nos caracteriza, que son la naturalidad, ¿vale? Y el que la paciente no pierda su identidad, la identidad que no está ligada al género. Espero haber más o menos aclarado la pregunta. Yo creo que sí, pero si necesita una aclaración más, que nos diga aquí en los comentarios. Que no sé si, como ya hemos empezado a hablar de una parte técnica, si quería comentar un poco por el lado de I+D, qué trabajos ha salido recién, qué podemos esperar Sí, que va a salir. eso es una pregunta muy buena porque, entre otras cosas, claro, muchas veces los cirujanos tenemos un problema a la hora de querer mostrarle al mundo científico y al mundo general qué es lo que hacemos. Y básicamente es tiempo, porque como al final siempre estamos normalmente metidos en un quirófano operando, pues no tenemos el tiempo de muchas veces pararnos, pensar, analizar los resultados y escribir y publicar. Claro, en estos meses hemos tenido una oportunidad muy buena de hacerlo y además han sido meses que bajo un punto de vista científico han sido muy, muy productivos. De hecho, en estos 2 meses tenemos 5 nuevas publicaciones internacionales, algunas de ellas muy importantes para nosotros. Voy si te parece, vuelvo a compartir pantalla. Sí, sí. Vale, y aquí, por ejemplo, este es como decimos, un paper, ¿no? Una publicación, mm, pues de la que estamos muy, muy contentos y que realmente ha gustado mucho, ¿no? Se ha publicado en una revista pues muy prestigiosa, americana, que es de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, y esta publicación lo que habla es un poco del protocolo diagnóstico que nuestro grupo utiliza en la cirugía de feminización. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido coger todas las pacientes que hasta la fecha habíamos operado y decir cómo lo hacemos, es decir, cómo conocemos a la paciente, qué mecanismos diagnósticos utilizamos, cómo dividimos las fases de diagnóstico, en qué fase operamos,
qué estudios previos se realizan, cómo abordamos el postoperatorio, una serie de cuestiones que generan un protocolo que permite a otros especialistas, pues, más o menos tener el algoritmo de feminización como muy claro, muy estandarizado, ¿no? Entonces, como digo, es una publicación muy reciente, salió hace poco menos de un mes, ha gustado mucho, a la Sociedad de Cirugía Plástica Americana le ha gustado muchísimo, de hecho lo han propuesto como artículo preferente a la hora Su, de hacer... ¿Perdón? su rueda de prensa, ¿no? Efectivamente, lo han seleccionado como artículo para rueda de prensa, que bueno, pues eso siempre indica que el artículo pues ha tenido una acogida y un impacto bastante bueno, ¿no? Y bueno, pues como veis un poco en las imágenes, pues en ese artículo tocamos un poquito todo, ¿no? Cómo afecta el tema de la hormonoterapia a la cirugía facial y cómo podemos conseguir que una paciente después del tratamiento hormonal mejore sus rasgos de género secundarios. Como digo, hablamos de una serie de fases. En fin, es un artículo muy interesante. Junto a este artículo hemos mandado, que está en fase de revisión, un artículo del que estamos especialmente contentos porque realmente ha costado mucho trabajo, ha sido un artículo en el que hemos trabajado muchos años y es nuestro artículo de mandíbula-mentón, es decir, de qué manera Facial Team ha abordado durante tantos años el tratamiento de mandíbula y mentón en feminización y deja un poco abierta la puerta a lo que viene para el futuro. ¿Cómo estamos haciendo a día de hoy nuestra cirugía de mandíbula mentón? ¿Cómo hemos evolucionado desde, digamos, una cirugía que era muy manual y muy artesanal a una cirugía que a día de hoy pues, se basa en software, en planificación con ordenador, en impresión 3D, en férulas que nos permiten saber dónde hacer la cirugía en todo momento? Entonces, bueno, pues es un artículo que para nosotros es como muy emblemático, ¿no? Y junto a estos dos que he nombrado, pues otros 3 artículos que hablan de calidad de vida, que hablan un poco de recorrido de feminización, en fin, que el tema de I+D en estos meses ha estado como muy sólido, ¿no? Muy fuerte. Y al mismo tiempo nos hemos preparado para lo que, bajo mi punto de vista, el I+D, digamos que coge 2 partes, ¿no? Comunicar qué es lo que hacemos, y se comunica normalmente a través de publicaciones científicas, y educar. Es decir, educar y enseñar a otros profesionales técnicas que, digamos, sean muy sólidas y estén muy estandarizadas para que ellos puedan reproducirlas. Y en relación a la educación y al training, pues también hemos estado preparando, lógicamente la crisis del COVID nos ha hecho parar todo y nos ha hecho pues no poder avanzar en este sentido, pero sí que hemos preparado nuestra propuesta de educación para el año 2021, ¿no? Incluye pues un training program para especialistas que pasa una semana con nosotros en Marbella, incluyen un simposio en Johns Hopkins donde contamos con todos los especialistas en feminización del mundo, incluye un workshop en el mes de, creo recordar que en abril del 21, en Marbella, en fin, que también nos hemos movido un poco hacia el área, Lilia, de educación y de entrenamiento. Sí, las fechas de estos eventos están en nuestra página web. Me parece que fue el 23 de octubre, los dos, el workshop y el programa están en octubre de este año, y el programa, el training program, en el año que viene, en octubre, siempre cae en el Cierto, otoño del año que viene. cierto. Quería comentar respecto de I+D, doctor Capitán, para poner un poco el marco de todo el trabajo que habéis hecho. Yo comenté antes, 18 publicaciones científicas y cada vez de una área distinta. Este último que dijiste que era sobre protocolo y diagnóstico, ¿no? El protocolo de diagnóstico, cada profesional tiene uno diferente, tiene el suyo, ¿no? Entonces, el marco que yo quería resaltar aquí es que esta publicación va a ayudar a, que más proveedores de la cirugía pueden ofrecer un nivel mayor, ¿no? de este servicio. Totalmente. Tú ten en cuenta que la feminización es una disciplina muy joven. Es decir, que se describe por primera vez en el año 87, es decir, hace relativamente muy poco, ¿no?
Si tú piensas en cualquier otra disciplina quirúrgica o área quirúrgica, y tú, por ejemplo, hoy día no existen dudas de cómo tienes que operar, por ejemplo, una apendicitis. Y una apendicitis posiblemente en cualquier hospital del mundo sigue más o menos el mismo protocolo de actuación. El mismo protocolo preoperatorio, el de diagnóstico, la cirugía se hace con técnicas muy similares y el postoperatorio también se enfoca con técnicas muy similares, a nivel de antibióticos, etcétera, ¿no? Y de recuperación del paciente. En feminización esto no pasa, pero no pasa por una razón normal, por algo normal y natural, y es que el tiempo de evolución de la disciplina es muy corto. Pero eso no quita para que todos los especialistas que, digamos, estamos involucrados y pertenecemos a este ámbito de trabajo, no creemos una línea, una guía de trabajo, unas guidelines, ¿no?, por las que podamos guiarnos. Y como tú dices, se sienten las bases de algo que más o menos sea muy estandarizado. De forma que en un futuro, lo iremos viendo a lo largo de los próximos años, no sea tan diferente operarse en distintos sitios, porque todos sigan una línea de trabajo homogénea y similar, ¿vale? Entonces, a día de hoy, lo que pasa es que nos encontramos formas de trabajo radicalmente diferentes. Yo no voy a decir si son mejores o peores, pero son muy diferentes. Entonces, digamos que lo que se debe tender es a cómo unificar los criterios. Y en eso es lo que estamos trabajando, y tú has nombrado antes la WPATH, en eso es lo que también trabaja la WPATH, en unificar criterios. Y digamos que este artículo sienta las bases para unificar los criterios en el diagnóstico y el tratamiento en feminización. Y se ha cogido como marco como muestra la experiencia que hemos tenido en Facial Team en los últimos 10-12 años. Perfecto. Y igualmente, el otro artículo científico sobre la calidad de vida, ¿no? La influencia de esta cirugía, que participó 8 centros diferentes, 10 profesionales analizando todos los datos, y ponernos esto también en un marco que antes siempre la feminización facial se ha considerado como un tratamiento estético, como cirugía cosmética. Y realmente este tipo de publicación, que no es la primera que publicamos, demuestra que es el opuesto, ¿correcto? Mira, aquí están pasando dos cosas súper interesantes dentro de lo que se va cociendo en el mundo científico, que al final tiene su reflejo en la sociedad, porque digamos que lo que al final nace desde un ámbito científico, pues al final, y lo estamos viendo con el tema del coronavirus, ¿no? Es decir, que ahora quien realmente está en la punta de lanza, pues son los laboratorios que con investigación pues van a sacar vacunas, van a sacar tratamientos. En realidad, en todas las disciplinas médicas pasa lo mismo. Digamos que el germen nace dentro del seno científico, pero luego eso se expande a la sociedad, ¿no? Y efectivamente, uno de los puntos más importantes y que va a marcar para mí una revolución, un hito, será el momento en el que la Organización Mundial de la Salud Trans publique en su guía de referencia, en los Standard of Care, que saldrán publicados posiblemente el año que viene, que la cirugía de feminización facial no tiene nada que ver con una cirugía estética, sino que es una cirugía que forma parte del proceso de transición de la paciente y que por tanto la paciente tiene derecho a esa cirugía. Cada país lo entenderá de una manera y cada país llevará unos ritmos diferentes, pero ya se están sentando las bases de que una cirugía facial es tan importante como un cambio de género o como una hormonoterapia, porque digamos que hasta ahora la cirugía facial era el patito feo, al que nadie prestaba atención. Ahora ya nos hemos dado cuenta y ahí han tenido mucho que ver y posiblemente las principales responsables hayan sido las pacientes, porque ellas eran las que estaban demandando que por qué dentro de la transición de género todo valía, pero a la cara no se le hacía ningún caso. Y por fin todos nos hemos dado cuenta de la gran importancia que tiene para muchas pacientes por encima de cosas tan importantes como puede ser un cambio de género o una hormonoterapia, ¿vale? Entonces, el punto número 1. Y el punto número 2, súper importante, es que ya distintos centros del mundo que empiezan a coger una experiencia importante en feminización, hemos empezado a colaborar. Entonces, esto está creando un network, ¿vale? Digamos, una red que nos va a permitir compartir datos, compartir experiencias y, en el fondo, saber más y ser mejores. Todos vamos a ser mejores, ¿no? Porque todos bebemos de todos nos influimos a todos. Y eso, al final, redunda en el beneficio de la paciente. O
O sea, yo creo que estamos viviendo cosas muy impresionantes dentro de la cirugía de feminización. Totalmente, estamos en tiempos cambiantes y realmente es positivo porque todo el trabajo I+D, el trabajo de educación, de formación para otros profesionales, avanzando el sector, en la disciplina, para el último objetivo es el beneficio para la salud de la paciente. Sin Realmente. duda, sin duda. Tenemos un comentario aquí de Alessandra, que de hecho trabaja para otro proveedor de feminización facial en México, y ella comenta que realmente son pocos cirujanos en el mundo todavía que quieren hacer esto por temas de transfobia y bueno, en fin, que hay mucho... Ese es un comentario súper interesante y te lo agradezco, Alessandra, y te diré que cuando nosotros empezamos, efectivamente, repito, éramos un poco los patitos feos, ¿no? Uy, este cirujano va a operar trans, pero ¿esto qué es? Y en estos 10 años de recorrido, el cambio ha sido tan impresionante, o sea, y yo creo que a veces se me nota, ¿no? Porque hablo con mucha pasión de lo que hago. Realmente nos sentimos tan bien, estamos tan cómodos trabajando con el colectivo trans, porque ha sido un proceso de educación, ha sido un proceso de ir aprendiendo de nuestras pacientes, ¿no? Y de lo importante que era lo que hacíamos. Entonces yo creo que esto al final va a llegar a todas las partes, ¿no? Y lo estamos viendo en Norteamérica. En Norteamérica la explosión está siendo muy, muy fuerte, es decir, cada vez hay más centros, cada vez hay más especialistas que quieren dedicarse de forma exclusiva a la feminización, porque han visto que hay una demanda social enorme. Entonces, esto es lo único que va a ir en beneficio del colectivo trans, porque se van a dar cuenta que hay gente que estamos dedicando nuestra vida profesional desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde, trabajar para el colectivo trans, para que la cirugía sea mejor, para que los resultados sean mejores, para que el postoperatorio sea mejor, y eso al final tiene que salir por algún sitio. Y yo creo que esa es un poco la línea que hemos querido marcarnos. Totalmente. Y hay un comentario aquí de Alexa que dice, ojalá mi compañía de seguro cambie su mentalidad porque hasta ahora lo consideran cosmético. Todo lo que estamos haciendo es con la intención de que lo ven de otra manera y por eso Doctor Capitán está trabajando la guía de la buena práctica de la Asociación Mundial, que esto es como la OMS del mundo trans. Entonces, si es ese guía, que es como, ¿no?, la Biblia de las bases de salud para este colectivo, entonces ya tienen que prestar más atención las compañías de seguro. Lo bueno, y Alesa, efectivamente, como decía antes, ¿no? Esto no va a ser algo rápido. Bueno, vamos a tener que asistir a un cambio de mentalidad muy importante. Pero es una realidad. Es decir, una realidad que ya la cirugía facial, porque de hecho estamos liderando el capítulo de cirugía facial, es una realidad que se va a incluir como un paso más necesario en la transición de la paciente transgénero. Entonces, habrá compañías que sean más reticentes, habrá gobiernos que sean más reticentes, pero es una realidad tan obvia, es decir, que al final, si lo documentamos, si lo expresamos, si lo mostramos, va a tener que llegar. Entonces, llegará un día en que las compañías no puedan negarse a hacerlo, porque, y lo digo con todas las palabras y con toda la claridad que pueda, no es una cirugía cosmética. Y me encantaría tener delante a cualquier director de compañía para explicárselo y estoy seguro que saldría convencido de la reunión. Y en eso estamos. Lo que pasa es que esto no lo vamos a conseguir ni con entrevistas, ni con live, ni con protestas en la calle. Se va a conseguir con un trabajo muy metódico, muy minucioso, muy de hormiga, que es las bases científicas. Y estamos sentando las bases científicas para conseguirlo. Por ahí vamos. Exactamente, que eso es nuestra forma de activismo, ¿no? Hacemos muchas cosas en nuestro marketing para aumentar visibilidad del colectivo, etcétera, pero como bien dice Doctor Capitán, que lo que realmente va a mover montañas es el trabajo de investigación y desarrollo que elaboramos y elaboran todos los otros colaboradores con nosotros. Tenemos un comentario aquí por Alessandra de nuevo, de México. Dice que en el hospital donde ellos trabajan, la primer feminización que hicieron, que fue la suya propia, el director del hospital casi paró la cirugía
porque dijo, ¿cómo vamos a hacer esto aquí? Y ahora le están apoyando. Así que eso es una muestra también que en todos los sitios, pasito a paso, lo estamos convenciendo. Así que hay luz al final del túnel. It gets better, ¿no? Hashtag it Totalmente. gets better. Me alegro un montón y ese comentario es muy positivo, eso que comenta Alessandra es muy positivo y lo sé porque lo hemos vivido, mi querido Dani y yo, posiblemente fuimos los pioneros en introducir la feminización en Brasil bueno, una aventura, una anécdota, algo para escribir un libro algún día. Y a día de hoy hay múltiples especialistas brasileños que ya hacen feminización y ya se empieza a ver como algo totalmente normal. Y cuando empezamos hace una serie de años, éramos, uf, eh, estamos casi fuera de la ley, ¿no? Era una cosa que no se concebía en ese momento. Entonces, sí, hay señales de esperanza, ¿no? Sí, otra cosa que quiero decir, aunque sea un poco tabú, es que hasta ahora, mira la cara de capitán, dice, ay Dios, tabú. Hasta ahora, hasta hace poco, que realmente había muy poca colaboración entre profesionales en esta disciplina. Al revés, había más bien una competitividad. Y yo creo que vuestro trabajo en el sector científico, médico, ganando colaboradores, ¿no? Referidores y trabajando con profesionales y compartiendo vuestros conocimientos, experiencia y además haciendo enlaces con profesionales en otras áreas de salud trans, no solamente cirugía, endocrinología, psicología, etcétera. Eso todo es súper importante porque es una visión global. La paciente trans no solamente necesita un profesional, necesitan muchas y tienen que trabajar en conjunto. Totalmente, totalmente. Esto que estás diciendo es una de las claves de que al final haya éxito en el tratamiento, es decir, que desde el momento en el que la paciente decide dar el paso, sea la edad que sea, tenga más o menos apoyo familiar, pero en el momento en el que la paciente decide, vamos adelante, que en cada momento, en cada etapa vaya acompañada por un profesional que la guíe de forma adecuada y si encima eso está envuelto porque los profesionales trabajan de forma común y con una red, una maravilla. Y yo siempre lo digo, o sea, el día que la mayoría de cirujanos que hacemos feminización estemos en sintonía y nos contemos cómo lo hacemos, en qué fallamos, en qué nos equivocamos, cómo podemos mejorar, yo no me gusta el asunto de la competencia, es decir, la competencia debe ser sana, porque una buena competencia te hace mejor. Lo que pasa es que hasta el momento, y todo viene derivado del hecho de que la disciplina, como digo, es muy joven, pues todavía estamos viviendo rencillas, rivalidades. Parece que la gente quiere operar a todo el mundo. No, hay pacientes, hay muchas pacientes que buscan cirugía y yo creo que cada uno puede darle el mejor tratamiento, ¿no? O sea que... Sí, última cosa en este tema, quería decir bienvenido a Isidro García Nieto que acaba de entrar en este live. Gracias por venir, Isidro, que espero que esté bien. Que Isidro ha trabajado con una asociación muy importante en Madrid, con quien estuvimos colaborando, que ayuda a personas trans menores de edad. Así que Bien, gracias Isidro y es un bienvenido. placer tenerte aquí. Dinos si quiere que hablemos de alguna cosa. Facetima ha colaborado con asociaciones para el colectivo trans de Sevilla, de Madrid, de Barcelona, de Málaga. Así que nosotros nos gusta saber dónde está ahora, qué está haciendo, qué proyectos hay. Cuéntanos. Había una pregunta antes que era técnico, doctor Capitán, que estaba guardándolo de una paciente que preguntaba de nuevo sobre la cirugía de la frente, que hay un debate y no sé si tú puedes tocarlo un poquito aquí, es bastante complicado, pero hay ese mito, ¿no? De que cuando hace la cirugía de la frente, se hace la frente más grande, más alto. Mm. Muy bien, Con- es con- una super pregunta. Yo seguramente no sea capaz de terminar de aclararlo. Pero bueno, a ver, eh, ¿qué es lo que pasa?
Lo que pasa es que muchas veces podemos llegar a confundir medida, superficie y forma anatómica, ¿vale? Y debemos aprender a diferenciar el trabajo que se realiza en el marco óseo del trabajo que es necesario para modificar, como decía antes, la línea de pelo, ¿vale? Por norma general, me voy a apoyar en una diapositiva con permiso de la audiencia, ¿vale? Sí, sí. Y Voy a- voy a- tiene allí tu cráneo también, ¿no? Está aquí conmigo. Pero yo me voy a apoyar en esta diapositiva, voy a compartir la pantalla. Vale. Lilia, ¿me avisas cuando se vea? Sí, se ve. Muy bien. En el año 17 tomamos una muestra de 500 pacientes de nuestro grupo y lo que hicimos fue analizar cómo tenían la línea de pelo, ¿vale? Entonces vimos que, porque al ser una muestra, digamos, tan grande de pacientes, es representativa de la población general. Con lo cual podemos decir, al ser una muestra representativa, que por norma general las mujeres trans tienen estos 5 tipos de líneas de pelo, ¿vale? Y ya cada una se puede englobar dentro de algún tipo. Entonces estamos viendo que van del tipo 1, que sería una línea muy redondeadita, muy bonita, a un tipo 5, que es una línea más indefinida, porque por ejemplo ya fenómenos de alopecia, de pérdida de cabello. Vale. Pues lo que vemos de forma muy clara es que el tipo 2, que es lo que conocemos como formato de línea de cabello tipo M, M porque parece una M mayúscula, ¿vale? Es la más frecuente en el colectivo de mujeres trans, que puede llegar a alcanzar hasta el 43%. Aquí pone, si veis debajo, pone altura normal. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Significa que desde la raíz de la nariz, ¿vale? Hasta el inicio de la línea del pelo, esa línea recta tiene una distancia normal. Es decir, no es ni muy alta ni muy baja, ¿vale? Pero si nos vamos desde la ceja, desde mitad de la ceja hasta el final de la entrada, ¿vale? La frente es alta, ¿vale? Con lo cual aquí hay dos enfoques que según el cirujano te pueden contar dos enfoques diferentes. Uno sería hacer un abordaje por línea de pelo, que sería toda esta M, bajarla hacia abajo, ¿vale? Quitando un fragmento de piel. ¿Qué pasa? Que este punto de la entrada quedaría efectivamente más bajo, pero el punto central quedaría por debajo del límite normal, quedaría una frente excesivamente corta. Por eso nosotros lo que proponemos es un abordaje que no altere la línea del pelo, sino que en caso de que haya entradas, corregir las entradas, si es posible, con trasplante capilar, porque va a dar un resultado mucho más natural, y dejar la distancia central, es decir, la distancia desde la nariz hasta la línea de pelo, parecida a como está ahora. De hecho, estamos haciendo un estudio en el que de forma pre- y postoperatoria medimos la distancia entre la nariz y el inicio de la línea del pelo, antes y después de la cirugía. Pues la media en la que la línea de pelo se va hacia atrás está entre 2 y 4 milímetros. Es decir, que es algo imperceptible, con lo cual la cirugía no es verdad que haga la frente más grande. ¿Vale? Técnicamente yo sé que es un poco de lío, pero bueno, espero más o menos. Estaré encantado de a quien quiera contárselo en una Skype o de forma personal. Sí, es complicado porque ese es un mito, ¿no? De siempre que las mujeres creen. Es un debate muy importante, pero yo creo que es porque se mezcla el concepto de línea de cabello con el concepto de medidas, con el concepto de posición de la ceja, porque la posición de la ceja también cambia. Es decir, después de una reconstrucción de frente, la ceja normalmente queda en una posición más elevada, con lo cual también se reduce esta altura que va desde la ceja hasta la línea de pelo. Hay muchos factores que intervienen ahí, pero lo que vamos a demostrar en este estudio que estamos haciendo y que esperamos que salga publicado en 1 o 2 años es que la cirugía de reconstrucción de frente por abordaje coronal no hace que la frente sea más grande. Y creo que esto va a ser importante. Sí, sí, va a ser muy importante. Es un debate continuo.
Pues me gustaría ahora, doctor Capitán, que cambiamos un poco el tema y hablar, como tú has mencionado, me encantaría hablar por Skype, explicar más que eso es algo que hace con mucha frecuencia. De hecho, tiene mucha experiencia haciendo consultas a través de Skype, si quiere hablar un poquito más de este Mira, tema. sí, es un tema que me gusta mucho porque hace ya muchos años y cuando vimos que nuestras pacientes parece que tenían interés en venir de distintas partes del mundo, bien sea de Sudamérica, bien sea de América del Norte, de Australia, de Alemania, claro, había que ser realista. La típica consulta personal antes de una cirugía se hacía un poco compleja. Entonces ya hace muchos años, es decir, casi de inicio de nuestra actividad, empezamos a ofrecer videoconsultas, videoorientaciones. ¿Para qué? Para conocer personalmente a la paciente y de una forma, es verdad que remota y con una pantalla de por medio, pero las pacientes nos ponían cara, nosotros poníamos cara a las pacientes e iniciábamos una relación que luego ya iba encaminada hacia uno u otro sitio, ¿vale? Eh, Cuidado, tengo por aquí un abejorro gigante, eso es lo que tiene estar aquí en el jardín. Ahora que con este tema de la crisis, ¿no? Que nos han hecho cerrarnos en casa, parece que todo el mundo está descubriendo que existe el Zoom y que existe la Live y que existen las videoconsultas. Bueno, pues nosotros hemos acumulado una experiencia de más de 10 años haciendo videoconsultas. Y es curioso porque un equipo en el que somos 6 especialistas en feminización, que nos hemos encerrado en nuestra casa, con lo cual hemos tenido la posibilidad de aconsejar, de orientar a muchas pacientes en estos meses. Han sido los meses de marzo, abril y mayo, uno de los meses donde más videoconsultas hemos hecho en toda nuestra carrera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque teníamos el tiempo, teníamos la plataforma y somos 6 personas. Que una persona haciendo 2 videoconsultas al día, multiplícalo por 6, multiplícalo por 30 días, pues daba mucho juego, ¿no? Entonces, lo que hemos aprendido en este periodo COVID es cómo dar mayor calidad a la videoconsulta. Y es algo en lo que estamos trabajando ahora, en generar una videoconsulta todavía de mayor calidad. Y va a ser algo muy interesante y también yo creo que muy revolucionario. Es decir, cómo a través de una pantalla todavía podemos ofrecer más a la paciente para que la paciente tenga no solo mayor información, sino que tenga la sensación de seguridad y de confianza en la gente que en otra parte del planeta le va a llevar a cabo su cirugía. Y eso nos parece interesante. Y luego una cosa muy curiosa que ha pasado era que en el mes de abril, que teníamos 2 consultas internacionales, en concreto en Berlín. Bruselas, en Berlín y en Bruselas, claro, con agendas llenas, con gente que estaba deseando conocernos en persona, pero con el pequeño detalle de que no podíamos llegar allí porque no había avión. Con lo cual lo que hicimos fue reconvertir y crear una cosa que se llamó Berlín Virtual. Entonces lo que hicimos fue hacer una consulta internacional en modo virtual. Fue muy interesante porque teníamos a todo un equipo de trabajo que incluía cirujano, dermatólogo, especialista en trasplante capilar, intérprete, coordinadora, psicóloga, especialista en virtual, ¿no? En fertilización virtual, al servicio de la paciente que sin moverse de casa tenía todo un input de un equipo completo de feminización. El resultado fue muy positivo, ha sido muy bien acogido por las pacientes y quizás se haya abierto la puerta a una nueva forma de entender las consultas internacionales. Con lo cual, por eso digo que esta etapa de confinamiento o te echas a dormir la siesta o te pone a ver cómo puedes prepararte mejor para el futuro. Y te están saliendo cosas súper interesantes. Y las consultas del resto del año, ahora mismo los de junio se va a celebrar de la misma forma. Bueno, pues efectivamente no parece muy posible que podamos viajar en junio a Nueva York, no parece muy posible que podamos ir a Helsinki, no parece muy posible que podamos ir a Canadá, con lo cual vamos a seguir trabajando en esta línea de poder ofrecer a la paciente todo lo que es Facial Team a través de su pantalla. Y creo que va a funcionar muy bien y ya te digo, creo que vamos a generar un concepto diferente y posiblemente muy positivo. A ver cómo va funcionando. De momento la experiencia es muy buena. Sí, sí, ha sido muy bueno y cada vez más vamos a ir puliendo eso y se va a acercar muchísimo, creo, al final a nuestras orientaciones en el extranjero que siempre hemos hecho
Yo desde no solo creo que se van a acercar mucho a las orientaciones, sino que creo que en cierta manera las van a superar. Porque ten en cuenta que la paciente va a poder hablar en el mismo momento, por ejemplo, va a poder hablar conmigo de frente, con Dani Simón de mandíbula y con Raúl Bellinga de nariz. Va a poder tener una evaluación inmediata por el cirujano de trasplante capilar. Va a poder hablar con su coordinadora. Va a poder hacer un tour virtual por el hospital. Va a poder tener una propuesta de tratamiento de forma inmediata. Estamos poniendo un servicio de muy alta calidad sin que la paciente tenga que prácticamente moverse de su casa. Y esto ha surgido porque no hemos visto la necesidad. Entonces, muy interesante. va a ser muy diferente porque llevamos años, ¿no, doctor Capitán? Con los vuelos y con A ver, todo. yo de una forma egoísta no me vuelve loco porque a mí una de las cosas que más me gusta del mundo es viajar. Eh, pero entiendo que si estos son los nuevos, la nueva evolución, pues hay que adaptarse a ella. Y sí, es verdad que llevamos muchos años haciendo el tour por todo el planeta. Y yo creo que de eso hemos aprendido mucho de nuestras pacientes, de lo bien que siempre se nos ha recibido. Y creo que ahora estamos en condiciones y preparados para ofrecer otro tipo de cosas. Sí, totalmente. Pues hablando de otro tipo de cosa y cosa nueva, has mencionado antes las nuevas oficinas y Negoy. Pues mira, no sé si he dicho nada y yo creo que es un buen broche, ¿no? Porque llevamos ya un ratito hablando, yo creo que la gente ya estará súper cansada de... Me gustaría volver a compartir pantalla porque Vale. cuando tuvimos... me he ido a darme un segundito. Muy bien, aquí estamos. Estupendo. Bueno, pues cuando llegó esa famosa semana del 10 de marzo, donde teníamos que decidir cortar, pues ya unos meses antes habíamos decidido hacer la renovación de nuestras consultas en Marbella. Llevábamos muchos años con ella y queríamos hacer una consulta donde la paciente se sintiese muy cómoda, ¿no? Digamos, dar un ambiente un poco más de que estén más en el salón de su casa, no en el típico oficina blanca médica, ¿no? Que siempre es un poco más impersonal. Y bueno, pues realmente esto es algo que justo ahora a la vuelta de nuestra actividad nos vamos a encontrar con ella. Estos bueno, son imágenes de infografía. Aquí sí es verdad que estas son las de verdad. Mira qué bigote. Me perdonáis por el bigote, pero bueno, fueron experimentos del periodo COVID. Bueno, pues son consultas en las que estamos muy cómodos y realmente estamos muy motivados para que las pacientes empiecen a conocerlas y a disfrutar de ellas, ¿no? Y luego una cosa que también, bueno, pues me da mucha alegría hablar de ella. Es verdad que es un proyecto que ha quedado un poquito más en stand-by, porque claro, no sabemos muy bien los tiempos, cómo se van a ver afectados ahora con toda la crisis, con el parón, hemos parado de hacer cirugía. Entonces, bueno, es posible que tengamos que reajustar un poco los tiempos, pero me parece una oportunidad maravillosa para presentaros Nagoy. ¿Nagoy qué es? Pues Nagoy en el fondo no es un sitio, no es... Nagoy es una experiencia. Nagoy es un poco lo que queremos transmitir a una paciente desde que llega a Marbella, desde que la recibimos en Marbella y digamos que la acompañamos por toda esa experiencia que incluye su cirugía, incluye su preoperatorio, incluye su postoperatorio en un sitio que se va a crear y concebir de forma exclusiva para ese postoperatorio. Eso es lo que hemos llamado Nagoy, ¿no? Pues Nagoy será un centro postoperatorio para todas nuestras pacientes, ¿no? Muy bueno, pues, donde se cuidarán muchos detalles, ¿no? Estará muy orientado al postoperatorio. Es decir, como hemos aprendido en estos 10 años cómo cuidar muy bien a las pacientes en el postoperatorio. Y ahora digamos que lo único que vamos a tener es el espacio físico para hacerlo. Es decir, donde las habitaciones van a estar ideadas y diseñadas para que la paciente esté muy cómoda, para que haya espacio libre donde se puedan mover, donde puedan, si quieren interactuar entre ellas, interactúen, si quieran tener privacidad, que tengan privacidad. Es decir, es un proyecto del que realmente estamos totalmente enamorados porque sabemos que va a hacer que la experiencia de la paciente en Facial Team y en Marbella pues sea algo muy novedoso. Entonces, bueno, pues son un poco las noticias y las novedades. Es una gran noticia, la verdad. Yo quiero hacer hincapié
toda la energía, la gran inversión que habéis hecho en este proyecto, horas y horas y viendo planos y viendo dónde ponerlo y planificando todo esto. No es un proyecto pequeño y quiero que nuestros seguidores entiendan que esto va a ser un hogar para nuestra paciente, donde podemos controlar todos todo lo que está rodeado en su postoperatorio. Así que Efectivamente, se está llevando Lilia muchas horas de cabeza y de hacer las cosas con mucho cariño, con mucho detalle, ¿no? Para que efectivamente cuando la paciente salga del hospital, en vez de tener que ir a un sitio en el que puede en cierta manera ser un poco más inhóspito, más agresivo, realmente pase su postoperatorio en un sitio en el que se sienta como en casa. Eso requiere, como tú dices, muchas horas de planificación, muchas horas de... Pero estoy seguro que va a suponer un antes y un después en nuestra carrera, ¿no? Y realmente creo que las pacientes van a saber apreciarlo. Y bueno, no veo el momento que llegue ese día y ahora mismo es un proyecto, un sueño y como siempre hemos dicho, trabajaremos para cumplir el sueño, que es un poco lo que nos mueve siempre, ¿no? sí, va a ser como la cereza encima de la tarta, ¿no? Mm, Como dicen el refrán. confiemos. Recuerdo una vez me dijiste, doctor Capitán, que, ¿no? que ponemos tanto esfuerzo en profesionalizar cada minúscula aspecto del proceso, que la experiencia y los resultados para la paciente. Y eso es la última parte realmente que tenemos que hacer. Así que Sí, era un poco como cerrar el círculo del cuidado total de la paciente, ¿no? exactamente, que no tienen que ir a buscar un alojamiento o quedar, ¿no? Y aunque tenemos nuestro alojamiento recomendado, no es lo mismo, exactamente. Es casi, pero ahora mismo tenemos la villa, ¿no? Que realmente La villa es una auténtica maravilla y sale ahí un pareado. Tenemos a una persona como Marco que es un auténtico especialista en el cuidado de las pacientes, se desvive por cada una de las pacientes y hemos sido muy afortunados de en este periodo de transición poder trabajar con él y si Dios quiere, Marco seguirá trabajando con nosotros en Nagoy, con lo cual digamos que a día de hoy la experiencia de alojamiento de la paciente está muy, muy bien resuelta y cubierta y lo que vamos simplemente a hacer una etapa de transición hasta que tengamos el nuevo sitio. Sí, exactamente. Bueno, hemos hablado de muchas cosas, doctor un Capitán, ¿no? montón. Y, un homenaje para las personas fallecidas por el tema de COVID, en el histórico de lo que ha pasado aquí en Pacial Team, las novedades como en Nagoya, nuestras oficinas que están nuevamente reformadas, y más D, la importancia de esa tecnología e investigación. Cómo estamos revolucionando el tema de consulta virtual y por supuesto el protocolo de seguridad antes de COVID. Todo temas súper importantes. Hemos respondido a unas buenas preguntas en el grupo. Creo que hemos atendido de todos. Así que yo creo que podemos empezar a cerrar. Si tiene un mensaje para cerrar, doctor Capitán, que quiere compartir con nuestros seguidores, tanto los que están aquí ahora como los que van a ver luego. Gracias por haber, bueno, por habernos regalado vuestro tiempo y nos hayáis dejado contaros un poco qué es lo que hemos hecho, cómo hemos vivido este tiempo un poco complejo, cómo lo hemos afrontado y cómo nos estamos preparando para el futuro. O sea que un mensaje de agradecimiento. Y luego también yo quiero mandar un mensaje de mucho positivismo. Yo sé que hemos vivido semanas muy, muy oscuras. Las semanas de marzo fueron especialmente duras, posiblemente para la vida de muchas personas el momento más duro de su vida. Fueron semanas muy oscuras y sin embargo yo como veo hoy las cosas empiezo a verlas de una manera muy diferente. Creo que vamos a ser mejores personas después de todo esto. Creo que vamos a entender el mundo de otra manera. Yo creo que cada uno pondremos nuestro granito de arena por empezar a entender la humanidad y la evolución del planeta de una forma un poco más solidaria, de una forma un poco, bueno, pues mejor. Y si al final de todo, aunque haya sido una pesadilla, somos mejores personas, nos enfrentamos mejor al futuro y tomamos mejores decisiones, pues
parece que habrá merecido la pena. Entonces, ojalá sea así y ojalá lo que venga sea mejor. O sea que gracias a todos y mucha fuerza. Muy bien, muchas gracias, doctor Capitán, director, fundador y CEO de Facial Team. Ahora quiero también enviar un mensaje para cerrar. Recuerda nuestros otros eventos live en estas semanas. Apunta a nuestra newsletter. Aquí abajo vamos a poner el link para apuntar a nuestro newsletter, el boletín, para mantenerse al tanto de nuestras noticias, nuestra investigación, formación y también estos lives. Por favor, comparte este live. Se queda grabado aquí en el fanpage. Mándalo a tus amigas. Ahora en breve verá que la grabación está en el muro. Deja tus comentarios. Muchísimas gracias por venir. Estamos escuchando y queremos ofrecer el contenido y la información que necesitáis. Así que, por favor, decidnos. ¿Por qué? Porque tu salud sí importa. Y con eso mando un gran corazón. Tu salud sí importa. Muchas gracias por venir. Adiós. Gracias a todos. Chao, chao.